Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Bienvenidos. Querigma, un mensaje al corazón. Señor Jesús, te damos infinitas gracias por esa nueva semana que iniciamos en tu nombre. Hoy más que nunca proclamamos que tú eres el ungido de Dios y que tu Espíritu está sobre nosotros. Que tu Espíritu nos acompaña, que tu Espíritu nos regala sabiduría, nos da inteligencia, pero también ilumina toda nuestra vida. Queridos hermanos y hermanas, entregando toda nuestra vida en las manos de Dios, vamos a meditar hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, versos 16 al 30, y dejemos que sea el Espíritu Santo que también nos regale entendimiento para comprender y aceptar la palabra de Dios en nuestros corazones. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer las lecturas. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: hoy se cumple esa escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios, y le decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me recitarán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermosamente el Evangelio de Lucas nos presenta una vez más a Jesús como el gran Mesías. Y el mesianismo de Jesús implica, sin duda, el ejercicio de su ministerio público. Y aquí encontramos a Cristo que está en la sinagoga, que es el espacio de la palabra, predicando la misma palabra tomada del profeta Isaías cuando afirma que el Espíritu del Señor está sobre él. Claro, la misión de Jesús, queridos hermanos, es sostenida y guiada por el Espíritu, como también tiene que ser sostenida nuestra vida por el Espíritu Santo. 2 elementos importantes para que tengamos presente durante esta semana. Primero, a nosotros nos sostiene la gracia de Dios. Pablo lo decía: por gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios en mi vida no ha sido infecunda. Y aceptar la gracia significa que todo depende de la gracia divina más que de mi esfuerzo, aunque el esfuerzo también se requiera. Vivir de la gracia y estar en gracia de Dios significa someterme a ella, es decir, comprender en la humildad que el Dios que me va guiando, que es el Señor el que me va sosteniendo. Eso también implica que yo coloco mi vida en las manos de Él, sí, en las manos de Dios. Porque si tu vida y mi vida está en las manos de Dios, entonces está segura. Primero, vivir de la gracia de Dios y permitir que en esta semana sea la gracia de Dios que me sostenga, y decirle, invocarle y pedirle: Señor, que tu gracia me sostenga, me acompañe y que guíe todas las obras durante este tiempo. Y segundo, el texto dice que cuando Jesús estaba predicando en la sinagoga, todos los ojos estaban fijos en él. Yo te invito a que en esta semana, por favor, no desvíes tu mirada de Jesús.
porque mantener los ojos fijos en Él nos dará la constancia, la fuerza para continuar el camino aún en medio de tanta adversidad. Cuando sientas que tu vida todo se va desmoronando, cuando sientas que ya no hay sentido, cuando sientas que ya las fuerzas te acaban, yo te invito a que eleves tu mirada, a que contemples la cruz, a que mires a Jesús y a que le digas: mis ojos permanecerán siempre fijos y firmes en ti. Cuando contemplas a Jesús en medio de tu crisis, en medio de la dificultad y en medio de tu persecución, en medio de lo que estés viviendo, aún en medio de tu quietud y de tu paz, sucede algo hermoso. ¿Qué pasa? Esa vida divina que está en Jesús y que Jesús es la fuente, luego entrará a lo profundo de tu corazón y te vas a llenar de una paz profunda, una paz que solamente puede regalar a Jesús. Pero te indico y te digo, por favor, no desvíes tu mirada del Señor. Sea lo que sea, pases lo que pase, viva lo que vivas, mantén tus ojos siempre fijos en Jesús. Nunca desvíes tu mirada. Que el Señor en esta semana te conceda gracia y fuerza, te conceda mirada firme y perfecta en Jesús, te conceda la fuerza de su Espíritu que te sostiene, que te alienta y te acompaña. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz semana para ti. Querigma, un mensaje al corazón. Dios contigo.